Qué bien estar aquí, ¿no, Raúl? Pues sí, estoy encantado de estar. Yo también. Yo, la verdad, pues os quería presentar a Raúl, ¿no? Y hay lo que dice LinkedIn, que me ha costado aprendérmelo. En LinkedIn, Raúl pone que eres analista de contabilidad del portfolio inmobiliario de Banco Santander, ¿no? Lo que me parecía todavía más interesante era el currículum B, y es que eres de Ciudad Real, de un pueblecito de Ciudad Real, que tienes un hermano, has estudiado aquí en Madrid, en la Carlos III, y luego te has ido un año a Brasil, ¿no? Y cuando me contabas tu experiencia en Brasil, a mí lo que más me admiraba ha sido la capacidad de superación, ¿no? Porque me contabas, jo, yo me fui y hablaba poquísimo portugués, ¿no? Además tienes una capacidad distinta con algún que otro problemilla de oído, con lo cual un idioma nuevo, con este tema añadido, más un país nuevo cuando habías vivido pues, en el pueblo y en Madrid, ha tenido que ser una experiencia maravillosa. Cuéntame un poco más. Cuéntame un poco más de esto. Pues sí, pues Laura, a mí de ti me ha encantado que cuando he visto tu LinkedIn he dicho, pero esta mujer es de la generación X o de la Z. O sea, me he quedado alucinando, o sea, he visto tu currículum y he flipado, o sea, me parece una crack. O sea, pienso en la generación X y pienso que son personas apasionadas por su trabajo, pero que son personas que buscan la estabilidad y tú, estabilidad, nada de estabilidad, o sea, continuo cambio, o sea, y por lo poco que he hablado contigo, sé que eres una persona súper curiosa, o sea, todo, el por qué, para qué, cómo, y eso me gusta mucho y la verdad es que, no sé, me ha sorprendido muchísimo, o sea, he visto que has trabajado en banca de inversión en Bruselas, en Londres, te replanteaste tu vida, o sea, que eso está muy bien, hay gente que no se para pensar qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y joder, yo eso de las personas las admiro, o sea, decir, voy a parar para pensar qué quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Y ahora veo que te dedicas a la estrategia y al marketing, y bueno, que has pasado por empresas punteras como Vueling, Mediamar, y bueno, ¿y ahora qué me dices? Estoy sentado frente a la directora de IKEA. ¿Qué más le puedo pedir a la vida para una discusión con la generación X? Me voy a poner roja, ¿eh? También te lo voy a decir, Raúl, o sea... No sé, pero de verdad cuando lo he visto me he quedado diciendo, pedazo de oportunidad me están brindando y comentar con ella y cambiar impresiones de la generación X y la generación Z. O sea, yo creo que son dos generaciones distintas, pero que nos podemos complementar mucho y aprender mucho. ¿Somos distintos? Tenemos una parte que nos hace distintos, pero somos iguales, al final somos personas, ¿no? Yo creo que a mí esa es una creencia que me gustaría romper un poco, que hay tanta diferencia entre las generaciones. Es verdad que las experiencias que hemos vivido pueden ser distintas, pero lo mismo que una persona nacida en el 92 puede tener una vivencia, una manera de ver la vida completamente diferente a otra persona nacida en el 92. Yo creo que lo que nos une es muchísimo más que lo que nos separa. Si te digo la verdad, ¿no? Y entonces esto, ¿que hay diferencias? Claro, como en toda la vida, igual que hay diferencias entre dos personas de ciudades distintas o incluso de la misma ciudad. Entonces esa es una creencia que me gustaría romper. A ver, las diferencias al final son buenas, ¿no? Al final eso nos enriquece, ¿no? Y no sé, me gustaría que introdujeras de qué vamos a hablar aquí hoy, porque pues, al final... Yo lo voy a introducir y además lo voy a introducir con uno de mis personajes favoritos. Vamos a hablar de superpoderes. Y yo, si tuviera que ser un superhéroe o tuviera que tener un superpoder, yo sería Harry Potter. Y pues, tendría el superpoder de la magia, de hacer ¡pah! Y poder hacer que cosas buenas, solo cosas buenas, nada de mal rollo, que cosas buenas sucedan. ¿Tú qué superpoder pues tendrías, yo Raúl? Parece que tengo el antifaz de Batman y la verdad que si tuviera que elegir un superpoder, elegiría el de hacer que todas las cosas sean justas. O sea, no me gustan las injusticias, entonces sería mi superpoder. Para poder cambiar el mundo, hacer el mundo un lugar más justo y que todos seamos iguales, vengamos de donde vengamos y tengamos lo que tengamos, seamos de generación X, seamos de generación Z
o seamos de donde sea, de lo que Oye, seamos. pues yo te voy a proponer que nos unamos, que unamos tu superpoder de la justicia con mi superpoder de la magia para conseguirlo. Y en este sentido, ¿qué superpoder crees que tienes tú o que tiene tu generación? ¿Cuál es ese superpoder que desde el punto de vista laboral, personal, las empresas buscan en tu generación? Pues yo considero que tengo el poder de enfrentarme a los problemas complejos con una actitud positiva. O sea, yo siempre en los sitios donde voy, la gente se queda alucinada, me dice, pero tú no paras de sonreír, ¿no? O sea, tú te cuentan algo, o sea, tú tienes un problema y tú ante el problema sonríes, ¿no? Pues ese es mi superpoder, poder sonreír ante cualquier problema y tener la capacidad de resolverlo, o sea, sonriendo, o sea, que no hay otra manera, hay que enfrentarse a ella. Qué bueno. ¿Y cuál es el tuyo? O sea, me gustaría saber cuál es tu superpoder de directora de IKEA. Bueno, yo te diría que mi superpoder es un superpoder que además yo busco en la gente, porque no es tanto superpoder, es la curiosidad. O sea, en mi vida, si hay algo que yo creo que ha marcado la diferencia es tener curiosidad absolutamente por todo. Es algo que también busco muchísimo en mi equipo y esa capacidad de sorprenderte por las cosas grandes, pero también por las cosas pequeñas, ¿no? Que va muy ligado con el no perder el niño que llevas dentro, ¿no? Que yo creo que si hay algo que en mi generación quizás sí que nos ha faltado o que nos han cortado esas alas, es el poder seguir jugando, y la curiosidad para mí es lo que hace avanzar la sociedad, ¿no? ¿Hubiéramos descubierto la gravedad sin curiosidad? Pues probablemente no. Que hay un factor de suerte, sí, pero esa suerte está buscada, ¿no? Y está buscada por la curiosidad. Entonces, para mí ese es el mayor superpoder que se puede tener. Y tengo una pregunta. Tú como directora, o sea, me gustaría saber si has trabajado con personas de la generación Z y me gustaría también saber qué es lo que has aprendido de ellas, o sea, qué te han aportado a ti trabajar con personas de otra generación. Ya sé que me dices que todos somos iguales, pero no sé, algo que te haya llamado mucho la atención de la generación Z y que digas, me llama la atención y he aprendido de ella. A ver, en mi equipo tengo bastantes personas, de hecho, de la generación Z y de otras generaciones, porque yo sí hay algo que sí que me gustaría poder transmitir hoy, es que para mí la diversidad de edad, tanto para arriba como para abajo, o sea, para arriba también la veo importantísima, te aporta cosas distintas por las experiencias vividas, no por la pertenencia a una generación concreta. ¿Y qué es lo que aprendo de ellos? Pues mira, a mí una de las primeras cosas y que más me sorprendió es lo claro que tenían el balance vida-trabajo. En mi generación es verdad que ha sido una generación muy sacrificada, ¿no? De, bueno, pues sí, hay que trabajar chorrocientas horas, se trabajan chorrocientas horas, aunque igual lo podría hacer en 5, pero esto es la cultura, ¿no? Y voy con el flow. Entonces, esta parte un poco más contestataria, que luego se lleva, aquí he puesto un ejemplo como de las horas, pero esto se puede llevar a cualquier otro proyecto, yo es una de las cosas que más he valorado dentro del equipo, ¿no? La capacidad de hacer una crítica constructiva a la norma establecida. ¿Y tú de mi generación has trabajado con gente de...? Pues la verdad que de tu generación, o sea, yo he nacido con el internet casi debajo del brazo y, bueno, en plan a mi adolescencia, ¿no? Y me he dado cuenta que a veces los jóvenes de hoy en día estamos perdiendo un poco esas relaciones de confianza en lo personal, o sea, estamos muy dados a usar las redes sociales y yo creo que vuestra generación esa parte la tiene muy buena, o sea, lo de mantener una buena relación personal y al final es algo que yo veo en el trabajo, en el día a día, que a lo mejor los más jóvenes tendemos un poco pues a preferir el teletrabajo frente a ir a la oficina de manera presencial, escribir un team en lugar de tener una reunión presencial y entonces es algo que he aprendido de vuestra generación que me gustaría que no se perdiese en el futuro porque al final
aunque trabajes con personas, al final dedicas 8 horas al día y al final es importante mantener esa cercanía y esa confianza para hacer a las empresas crecer, ¿no? O sea, entonces, y también vuestra capacidad de trabajo y vuestro compromiso con la empresa, porque a veces las generaciones más jóvenes estamos comprometidos, pero a lo mejor no tanto como vosotros, ¿no? Yo creo que nosotros estamos más en el ser, en el establecer relaciones sanas, duraderas, porque en el hacer lo hicimos cuando éramos la generación venidera, ¿no? Y yo creo que, pero esto es mi punto de vista y tampoco tremendamente elaborado, y yo creo que quizás ahora, Raúl, el momento en el que está tu generación está más en el hacer, ¿no? En el hacer experiencias. De hecho, eso es una de las cosas que caracteriza muchísimo a la generación Z, el no tener, por ejemplo, tanto bien material, sino es un acumule de experiencias. De hecho, ya me gustaría que me comentaras luego cómo habéis pasado COVID tu generación, porque claro, de ser una generación de experiencias a ser una generación en que la experiencia ha sido enmarcada y completamente cerrada, yo creo que esta conversación puede ser muy interesante, pero para mí la diferencia es más un tema de probablemente de madurez, y no estoy diciendo que una generación sea más madura que la otra, digo que tiene más mochila, quizás. Y otra pregunta que creo que sería muy interesante para la generación Z, o sea, como sabes, actualmente la situación económica es muy mala y tenemos problemas para encontrar trabajo. ¿Qué superpoder crees que debería trabajar la generación Z que a lo mejor no tenga? O sea, ¿crees que hay algún superpoder que podríamos trabajar? Porque es que somos la generación mejor formada, somos la generación que lo ha tenido todo, o sea, y nos encontramos en una situación un poco difícil y no sé, yo me pregunto que si tú crees que nos falta algún poder o podremos trabajar en algún superpoder para... A ver, esto ya me preguntas una cosa de bola de cristal, o sea, voy a necesitar para contestar esto ponerme las gafas ya directísimamente y mi varita de Harry Potter. A ver, yo creo que un superpoder que nunca falla, y esto va a sonar un poco, fíjate, no sé muy bien si decirlo, si este es el foro, pero yo como soy muy tirada para adelante lo voy a decir. Yo creo que es un corazón compasivo y empático. Porque esto lo que te hace es ponerte en el lugar de otro, te hace entender qué es lo que puede estar pasando a la otra persona, desear que no sufra o que su sufrimiento sea lo más corto posible. Y esto lo que hace finalmente es crear un espacio, porque las personas estamos siempre dentro de un sistema. Yo no soy persona individual, yo soy, en mi caso hablo Laura, y yo tengo mi espacio dentro de IKEA y pertenezco dentro de IKEA a distintos sistemas, como puede ser el sistema del departamento de marketing, el sistema del comité comercial, el sistema de tiendas. Entonces Laura forma parte de ese sistema, y yo que considero y que estoy rodeada, eso te lo puedo decir, de personas que tienen un corazón compasivo tremendo, esto lo que hace es crear una cultura y un espacio de trabajo laboral completamente seguro, ¿no? En inglés le llaman safe spaces. Hay una psicóloga de Harvard que escribió un libro fabuloso que se llama The Fearless Companies, y en ello precisamente lo que dice es que la gente que tiene un liderazgo compasivo, un liderazgo que escucha, un liderazgo que no juzga, que pregunta mucho porque tiene muchísima curiosidad, lo que hace es crear un espacio seguro en el cual los errores no son errores. Las cosas que no salen bien son oportunidades de aprendizaje. Y yo creo que esta manera
ver la empresa y de crear lugares seguros a través de tener un corazón compasivo, de ser buena, ¿no? De ser buena persona, es un superpoder que, jolín, que con eso ya llegáis a lugares absolutamente estratosféricos. Y eso yo creo que ha ido cambiando poco a poco hacia un liderazgo muchísimo más empático. Yo creo que en cuanto esto, la generación Z lo cojáis, porque tendréis en esos momentos puestos directivos, va a ser exponencial. Sí. Pues estoy contigo, porque la verdad esto que dices, yo la verdad nunca lo había pensado, pero claro, es que es algo que ya está en las empresas, ¿no? Lo de el liderazgo inclusivo, la empatía, el poder escuchar, o sea, yo ahora mismo levanto la mano y hablo con cualquier persona, o sea, no por ser un técnico no tengo el poder de hablar con un directivo, o sea, no, eso ya no existe, y también tengo la sensación que hablo y se me escucha, ¿no? Entonces, la verdad es que no lo había pensado como un superpoder, pero yo creo que ese superpoder ya está en las empresas, ¿no? O sea, yo creo que la generación Z vamos como que somos una generación sin miedo, ¿no? No hemos tenido problemas, o sea, bueno, hemos tenido la crisis, pero no hemos tenido problemas de represión, no hemos vivido la dictadura ya nos pilla lejos. Entonces, yo creo que somos personas sin miedo y decimos lo que pensamos, y yo creo que es algo pues muy bueno, porque al final eso hace que las personas que hablan y las personas que escuchan se enriquezcan de ello, ¿no? Entonces, la verdad es que te compro el superpoder y bueno, yo creo que ya está en las empresas. De hecho, creo que gracias a eso las empresas están más concienciadas con los problemas sociales. O sea, ahora llega el Día del Orgullo y las empresas ahí las primeras dando ejemplo, ¿no? Llega el Día de la Mujer y las empresas haciendo actividades, fomentando las ideas, ayudando a las mujeres. Entonces yo creo que gracias a eso ya está en las empresas, ¿no? Y no lo había pensado como un superpoder y me parece súper interesante. Yo ahora, mientras te estaba escuchando, y estaba leyendo tu camiseta, Proud to be me, ¿no? Estoy orgulloso de ser quien soy. Estaba pensando, de hecho, que no te lo he preguntado, luego te lo preguntaré, pero si yo ahora pienso en un superpoder que veo en tu generación, en la generación Z, es el ser quien soy. Yo lo que veo en estos años es como que todos los problemas sociales tienen más visibilidad gracias a los medios y a la generación que viene empujando. O sea, nos dicen que somos individualistas a veces y tal, pero también tenemos como más solidarios, ¿no? O sea, yo desde que llevo trabajando en el Santander noto que los temas solidarios y de responsabilidad social corporativa están al orden del día. No sé si antes no eran tan importantes o no tenían tanta visibilidad, por a lo mejor porque los medios de comunicación no los potenciaban tanto. No sé cuál es tu opinión respecto a los temas de concienciación sociales, si nuestra generación está ayudando a que sean más visibles o crees que es algo que iba a caer con el tiempo. No, yo realmente creo que tu generación ha hecho que sean muchísimo más relevantes. Y además sucede algo que, y esto ya es más un poco desde un punto de vista de marca, son más relevantes porque son temas que para la generación eran relevantes y ahora os habéis convertido en compradores de marca, ¿no? En catalán hay un dicho que dice con dinero Sant Pere canta, ¿no? Entonces aquí más o menos yo creo que en cierta manera también ha pasado lo mismo, ¿no? Que para vuestra generación temas sociales son tremendamente importantes, temas de sostenibilidad son tremendamente importantes y las marcas lo hemos incorporado unas, como es el caso de IKEA, pues porque está en el ADN desde hace más de 75 años que Ingvar Kamprad fundó la empresa y nos lo creemos y es que somos unos firmes convencidos de ello, pero luego hay muchísimas más empresas que lo han incorporado porque también lo ven como una oportunidad económica, ¿vale? Este es mi punto de vista. Quizás es un poco negativo, pero yo creo que de esto también hay, ¿no? Un poco de greenwashing, no sé cómo se dice en castellano, y eso sí que es una pena. En este sentido yo tengo una pregunta para ti, Raúl. ¿A ti qué te hace levantarte? O sea, todos los días. Pues a ver, te refieres a mí de manera personal, ¿no? O sea... Claro, o sea, yo me levanto y digo, ¡pah! Es que
Te pongo, por ejemplo, mi ejemplo. Yo me levanto sabiendo que voy a ir a trabajar y que voy a mejorar el día a día de la mayoría de las personas, y a mí eso me pone que te mueres, y que tengo un propósito como IKEA España, en el cual he participado, he definido, que es que todos merecemos un verdadero hogar, y yo me levanto para, asegurarme de que todos en España merecemos un verdadero hogar, y a mí esto, me pone que te mueres. ¿Y tú, en tu caso? Joder, me parece muy buena idea. Yo en mi caso me levanto todas las mañanas pensando que quiero que el mundo sea más justo y quiero que el mundo vea que la diversidad es un valor añadido. O sea, yo en el día a día, sobre todo en el trabajo, participo en distintas iniciativas para hacer visibilizar la diversidad, y que la diversidad sea un valor y que las empresas apuesten por ello y que la gente no pregunte y, diga, ¿pero por qué? Y yo quiero que sea el para qué, porque esa gente, todas las personas al final, como has dicho tú, somos iguales, pero yo creo que la diversidad es un valor añadido a las empresas. Entonces yo me levanto por las mañanas haciendo campaña por la diversidad y mostrando que la diversidad es un valor bueno y añadido para las empresas. Pues a ver, Raúl, yo estaba pensando, ahora que me dices esto, es que me ha encantado, porque estaba pensando y digo, fíjate, el luchar por la diversidad realmente lo que demuestra es que tú quieres ser un motor de cambio y también hacia un corazón más compasivo, ¿no? El hacer que esa parte de crear un espacio que sea seguro para todo el mundo, eso es para lo que estás trabajando, ¿no? Pues la verdad es que no lo había pensado, pero sí, visto desde ese punto de vista, al final soy un corazón compasivo que quiero crear un espacio seguro en las empresas, y creo que las empresas tienen la obligación de visibilizarlo para que también lo visibilice la sociedad. Nadie en el trabajo tiene que tener miedo por ser lo que sea, al contrario, la gente tiene que visibilizar lo que... Y yo, en base a mi experiencia, he tenido miedo, pero ha sido más miedo mío. Entonces, yo animo a la gente a que sea quien es, y por eso hoy traigo esta camiseta, porque es que quiero decir que estoy orgulloso de mí mismo y que todas las personas tienen que estarlo. Da igual de dónde vengan, lo que sea, quién les guste, si tienen discapacidad o no tienen discapacidad, al final todos somos personas, todos somos iguales y todos tenemos algo que decir y que añadir, ¿no? Qué bonito. Oye, esto te ha quedado de 10 ahí. Me ha encantado, me ha encantado. Casi no sé ni cómo continuar, así te lo digo. Yo ahora lo que me gustaría es hacerte quizás una última pregunta. Me lanzo. La sensación que tuve, cuando nos dijeron, venga, te vas a hablar generación Z contra mi generación X, Y, ¿no? Porque en realidad yo soy un poco mezcla, es como si nos estuvieran poniendo uno contra otro, ¿no? Y yo nos veo muchísimo más de la mano. Y en este ir de la mano, ¿cuál sería tu frase? ¿Cuál sería mi? Tu frase que crees que es, oye, pues mira, la frase que a mí me encapsula y que puede encapsular a mi generación es... Las diferencias nos enriquecen y el respeto nos une. Joder, no me acuerdo.